Iniciamos la clase de hoy recordando un poco de lo aprendido. ¿Recuerdas que hablamos de algunas de las características del ensayo argumentativo? ¿Puedes mencionar algunas? En la clase anterior identificamos la estructura de un texto, formada por punto de partida, planteamiento de la tesis, argumentos y conclusión. La estructura puede verse así. Si ya empezaste a hacer tu borrador, tu texto deberá quedar así como lo ves en la silueta. Un título, tu nombre como autor, la introducción o punto de partida en la que presentas el tema y la tesis, el desarrollo de las ideas, que incluyen los argumentos o razones que sustentan la tesis, la conclusión, que refuerzan las ideas planteadas en todo el texto. También podrías agregar la bibliografía si utilizas citas en el texto. Como dijimos en la clase anterior, en esta clase aprenderemos más sobre la tesis, identificación de esta idea en el ensayo, cómo plantearla y defenderla. Ya sabes que la tesis es parte primordial en la estructura de un ensayo argumentativo. Los temas o problemas que viste en las clases pasadas podrían servir para plantear una tesis o idea que queremos defender con razones o argumentos. Comúnmente, la tesis es el inicio de un texto argumentativo, una afirmación cuya veracidad ha sido argumentada, demostrada o justificada de alguna manera. Generalmente enuncia una proposición científica, un axioma o un hecho demostrable. También podemos definirla como la idea u opinión que se defiende, la cual ha de ser breve y clara. No podemos confundir la tesis con el tema de un texto. Digámoslo con un ejemplo. El tema de un texto puede ser los desechos en fuentes acuíferas. Y de este tema podríamos plantear la siguiente tesis. La presencia de desechos en ríos, playas, arroyos y cañadas solo podrá disminuirse o mitigarse si hacemos conciencia ciudadana. Tal como has visto, la enunciación de una tesis podrá hacerse con una afirmación o una negación. Trata ahora tú de enunciar una tesis con un tema de carácter científico. Para evaluar si tu tesis cumple con los criterios elementales, puedes seguir los siguientes criterios. Se trata de una frase u oración contundente pero breve. Se expresa de forma clara y precisa, ya que su objetivo es evitar posibles confusiones para el lector. Es defendible, lo que quiere decir que la idea permite abrir un espacio para el debate y los argumentos. Si la tesis que has planteado cumple con los requisitos que hemos enumerado, vas muy bien. Si no es así, vuelve a intentarlo, enúncialo para que mejores el planteamiento. Te preguntarás, ¿cómo puedo defender ahora mi tesis? El sustento de la tesis se hace mediante los razonamientos o argumentos. Estos argumentos se colocan siguiendo una estructura lógica y pueden contener conceptos, comparaciones, ejemplos y citas. En otras palabras, el desarrollo del texto argumentativo está compuesto por una serie de enunciados que contienen información, ya sean datos, pruebas u opiniones, la cual sirve para respaldar la tesis. Más adelante aprenderemos a defender la tesis utilizando diferentes tipos de argumentos. ¿Qué tal si ahora buscamos en un libro, un periódico, una revista, una página web o en nuestro cuadernillo un ensayo argumentativo de tema científico e identificamos la tesis que plantea el autor? Ahora que sabes qué es una tesis, cuáles criterios deben cumplir y cómo enunciarla, aprenderemos a identificarla dentro de un ensayo argumentativo de tema científico.
La práctica hace al maestro. Por eso vamos a leer el texto. Y mientras lo hacemos, destaca ideas, palabras claves, citas o también puedes hacerte preguntas y anotarlas en tu cuaderno. Los buenos lectores se hacen preguntas mientras leen y tú eres un buen lector. Conservar el medio ambiente es conservar la vida humana en la tierra. Por Maite Ayala. En los últimos años, el ambiente ha sido tema de discusión en varias reuniones internacionales, donde se han juntado las potencias más poderosas del mundo para intentar llegar a acuerdos que involucren a los países de mayor industrialización y los que más contaminan. Curiosamente, las naciones que más contaminan son actualmente las dos potencias económicas más fuertes, China y Estados Unidos, seguidos por la Unión Europea, India, Rusia y Japón. Los objetivos de estos acuerdos internacionales son luchar contra el calentamiento global y el cambio climático, y para ello acordaron reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pues se calcula que son los causantes del aumento de la temperatura en la Tierra. China, que hasta hace al menos 10 años no parecía importarle la población de sus ciudades, ha sido uno de los actores más importantes en la ratificación del Protocolo de Kioto. Aparentemente, el gigante asiático ha comprendido los riesgos del cambio climático. Sin embargo, Estados Unidos se salió de estos acuerdos tras la llegada a la presidencia de Donald Trump, alegando que son un freno para el crecimiento económico de su país. Si sigue aumentando la temperatura del planeta, afectará el equilibrio ecológico, desde plantas hasta animales más grandes, incluido el ser humano. Faltará el agua. ¿Y qué somos sin agua? El agua es vida, sin agua no la hay. Hay que asumir una actitud proactiva y responsable en la conservación del medio ambiente. Nos atañe a todos por igual. No se salvará ningún país si vamos a la extinción. De modo que, tanto naciones como individuos debemos tomar cartas en el asunto. No se trata de creer o no en el cambio climático. El cambio climático no produce tornados, pero sí hace que sean más fuertes e intensos. Hace que haya inundaciones imprevistas, que los hielos polares se derritan, que especies desaparezcan. El planeta seguirá sin nosotros. Nosotros no podremos seguir sin él. ¿Ya has leído el texto? ¿Anotaste ideas? ¿Reconoces las palabras destacadas? Como ya hemos hecho en clases anteriores, ahora resalta algunos aspectos, luego completa un esquema como el siguiente. Destaca la estructura seguida por el ensayo, la tesis que plantea, los tipos de argumentos usados. ¿Observaste el uso de conectores? ¿Dónde? ¿Qué funciones cumplen? Tienes 30 segundos para iniciar con este esquema. ¿Estás preparado? ¿Preparada? ¡A trabajar! Si el tiempo fue muy corto y no alcanzaste a terminar, tranquilo, no pasa nada. Puedes afianzar tus ideas socializándolo con tu maestro o tutor para completar este trabajo. Estás haciendo un gran esfuerzo. Como observaste, la tesis de ese texto es conservar el medio ambiente, es conservar la vida humana en la Tierra. Está enunciada en el mismo título, pero también podrías obtenerla usando tus propias palabras. Otros elementos que contiene el texto son los argumentos. ¿Puedes mencionar algunos de ellos?
Algunos de los argumentos usados en los distintos párrafos del desarrollo son: China, que hasta hace al menos 10 años no parecía importarle la población de sus ciudades, ha sido uno de los actores más importantes en la ratificación del Protocolo de Kioto. Aparentemente, el gigante asiático ha comprendido los riesgos del cambio climático. Si sigue aumentando la temperatura del planeta, afectará el equilibrio ecológico, desde plantas hasta animales más grandes, incluido el ser humano. Es importante destacar que para elaborar una tesis es necesario cumplir con los siguientes requisitos. Debe referirse a un tema específico. Debe estar bien sustentada. Se formula en forma de enunciado afirmativo o negativo. Ahora, te sugiero los siguientes temas para que puedas elaborar tu tesis. Recuerda que al final de esta unidad debes entregar un producto que consiste en elaborar un ensayo argumentativo de tema científico sobre el COVID-19. Temas con los que puedes elaborar tu tesis: la COVID-19 en las personas envejecientes, la COVID-19 en las mujeres embarazadas, efectos de la COVID-19 en las personas con enfermedades crónicas, los estragos de la pandemia en economía nacional y global, niños positivos al COVID-19, medicamentos caseros contra el COVID-19, medidas para prevenir el COVID-19, la producción agrícola durante la pandemia, el rebrote en muchos países del mundo, el distanciamiento físico durante la pandemia. ¿Se dice la COVID-19 o el COVID-19? La Real Academia de la Lengua Española considera que el artículo más adecuado para nombrar el acrónimo COVID-19 es el femenino, si se sobreentiende el sustantivo tácito enfermedad. COVID-19 es el acrónimo del inglés coronavirus, que da nombre a la enfermedad causada por este virus. Por eso, lo más adecuado sería el uso en femenino, la COVID-19. Aunque desde la RAE reconocen como válido el uso del artículo en masculino, el COVID-19 por influjo del género coronavirus y el de otras enfermedades víricas como el Zika, el ébola, el herpes, que toman por metonimia el nombre del virus que las causa. Por ello, aunque lo más recomendable es utilizar el artículo femenino la para hablar de la enfermedad, también es válido referirnos a este acrónimo en masculino. A manera de ensayo, vamos a elaborar dos tesis con dos de los temas anteriores. Las personas envejecientes son las más susceptibles ante el contagio de COVID-19. El distanciamiento físico, junto con el uso correcto de la mascarilla, se han convertido en las medidas más idóneas para cortar la cadena de contagio de COVID-19.
Estas tesis pueden ser defendidas o sustentadas con argumentos que veremos más adelante en otros apartados. Para evaluar si las tesis que has construido son adecuadas, te propongo evaluarlas con las siguientes rúbricas. Es una afirmación contundente y específica. Es debatible. Alguien podría plantear lo opuesto a esta. Puede ser sustentable a través de argumentos. Declara su postura frente al tema. El texto analizado en el día de hoy es un buen ejemplo de ensayo argumentativo de tema científico. En él identificamos partes estructurales importantes como el tema, la tesis, los argumentos e intención del autor. Sigue leyendo otros ensayos de este tipo para que identifiques los elementos que ya hemos señalado. Para la próxima clase, redactarás tu tesis y podrás usarla para elaborar tu ensayo relacionado con estos tiempos de pandemia. Mientras tanto, puedes elaborar un resumen o síntesis que recapitule lo trabajado en estos días y socializarlo con tu maestro o maestra. En definitiva, una tesis está relacionada estrechamente con el punto de vista que desea defender y se puede identificar fácilmente porque es clara, breve, precisa y defendible. El planteamiento de una tesis será siempre un enunciado afirmativo o negativo. Por último, la tesis se defiende siempre con razones o argumentos. Y esto ha sido todo por hoy, donde hemos trabajado con el ensayo argumentativo y su utilidad. Lo logramos a través de ejercicios, conceptualizaciones, ejemplos cotidianos. Te invito a seguir indagando sobre este elemento. Ve a tu cuadernillo y consulta lo que allí se expone sobre esta temática. Y en la próxima clase seguiremos avanzando para que logres tu redacción. Las bendiciones del cielo son para ti. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.